Bienvenidos a todos, qué bueno que nos estén acompañando en este streaming a través de Cronos Big Radio. Somos una emisora libre creada para transmitir la mejor música de todos los tiempos. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales Cronos Big Radio. Dime qué te dice la luna, el viaje te guiará hasta el fondo del mar. Dime si yo puedo hablarte, las palabras son el reflejo de tu alma. Con este fragmento le damos la bienvenida a nuestro gran invitado y compositor Carlos Cabrera Limongui, quien dio creación y vida a Miquigua. Vamos a contactarnos con él. Danos un segundito, vamos a invitarlo. Estamos enviando la invitación. Ahí está nuestro invitado. Hola. Miquigua, hola, bienvenido. Hola, Qué gusto. Qué gusto también. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido. No, a ti por estar acompañándonos el día de hoy. Es un gusto tenerte aquí a través de Cronos Big Radio. Miquigua, Sí. cuéntanos de dónde nos acompañas. Bueno, yo estoy en Ecuador, en Guayaquil. En Guayaquil. Si no estoy mal, es la ciudad más grande de Ecuador. En realidad Quito, que es la capital, es más grande, pero Guayaquil es como más ancha, por decirlo así. Quito es alargada, pero no sé si es la más grande. Pero Ah, ok. digamos, sí. Ah, perfecto. Pues ya que estamos hablando de Guayaquil, háblame un poco de tu entorno, de tu ciudad. ¿Cómo ha sido para ti esa influencia musical? Bueno, en cuanto a mi experiencia, digamos, en Guayaquil como consumidor primero de música, ¿no? En la adolescencia siempre participé de los conciertos, ¿no? De rock, que como uno se identifica cuando uno es adolescente, va buscando por ahí la música, va buscando lugares donde uno pueda como buscar la creación, más bien como un sonido que siempre es lo que el artista o la voz propia que le llaman también, es lo que uno está como buscando. Y también hay otro detalle importante que es que después de esa etapa de búsqueda que tuve en Guayaquil, hay algo que siempre me gusta mencionar, que atraviesa la obra Sembrar, que es el entorno de Guayaquil como ciudad, digamos, como un espacio sonoro al mismo tiempo, como un paisaje sonoro, que no es, digamos, una propuesta musical, sino que es el entorno como tal, ya sea, digamos, los ruidos de ciudad, ya sea la violencia que se puede ver en las calles, o al mismo tiempo lo contrario, ¿no? Yo qué sé, un partido de fútbol de barrio, música que se puede escuchar, o sea, como siempre estuve como viviendo a Guayaquil, tratando de entenderla como un paisaje sonoro. Y eso en la obra Sembrar es muy importante porque lo que justamente atraviesa digamos, como la influencia artística, humana, que se ve a través de mi música, está atravesada por esa incidencia que tiene directamente la ciudad en mi persona, digamos, más allá de compositor, sino en mi humanidad, por decirlo así. Genial. ¿Y en qué momento decides emprender este proyecto de Sembrar? ¿Cómo se dio inicio a este proyecto? Bueno, Sembrar es un disco, digamos, que surgió a partir de una época en la que justamente estuve descubriendo cómo llevar mi voz artística a un producto final. Entonces, para llegar a eso pasé, digamos, por todo un proceso de estudio en el que
pude como reencontrarme con una voz musical que es la que tenía cuando era adolescente, que te cuento que tenía toda esta búsqueda, pero luego de pasar la etapa de estudio pude como saber cómo comunicar la voz que ya existía. Entonces en ese momento ya tenía las canciones de Sembrar estaban en un boceto, la mayoría eran bocetos. Entonces después de esta etapa de estudio ya sale la obra, la composición digamos, se termina de hacer, de todas las canciones. Y eso fue en el 2017. Luego tuve 2016. una, luego tuve una etapa larga en la que no encontraba un lugar que me permita sacar el sonido que yo estaba buscando. Me refiero como a un estudio de grabación, toda esa otra parte que en la industria musical se llama el ecosistema, que viene después de la composición, o sea, ya es cuando la búsqueda del producto. Entonces, ahí, digamos que Sembrar se crea ahí, en el 2017, cuando ya tengo las herramientas para poder dar como inicio y fin a cada una de las canciones desde mi visión compositiva. Y ya desde el 2017 tenías establecido Mikiwa. ¿Desde ese momento nace? ¿Y de dónde surgió la idea de Mikiwa? Bueno, en el 2017 todavía no existía Mikiwa, pero sí existía la idea de que tenga un nombre asociado a mi cultura, digamos, tanto andina como amazónica, algo que me identifique, digamos, como un artista latinoamericano. Eso es lo que estaba buscando. Entonces, en algún momento, eso fue ya más adelante, fue como en el 2019 más o menos, que yo llegué a la idea de un libro que me prestó una amiga que era sobre la mitología Shuar. Entonces en ese libro, que los Shuar son una tribu de la Amazonía ecuatoriana. Entonces ese libro tenía como algunos elementos que, que explican, ¿no? Como, digamos, dioses y rituales y todo eso. Entonces, siempre me interesó a mí, como de la mano del tema de los Shuar, siempre me interesó a mí el silencio como una herramienta de la música, porque siempre se enseña que la música es armonía, melodía y ritmo. Pero a mí siempre cuando yo he dado clases de música me gusta incorporar el silencio, porque efectivamente un silencio ayuda a la transmisión de un mensaje sonoro. Entonces la ausencia del sonido también es justamente un mensaje. Entonces encontré que en la mitología Shuar está Mikiwa, como el espíritu del silencio. Entonces el espíritu del silencio se llama Mikiwa en la mitología Shuar, pero es Mikiwa con U, no es con W como yo digamos, lo asumí después. Pero Mikiwa es para la mitología Shuar el espíritu del silencio, la leyenda es que digamos, en las tribus le dicen a los niños que no anden, digamos, en la selva o fuera de casa cuando hay como un silencio que se siente como en el bosque. Entonces, cuando sienten ese silencio es porque Mikiwa está cerca. Entonces, Mikiwa es un espíritu que se le aparece a los soldados y que cuando los soldados escuchan el canto de Mikiwa es porque hay un presagio de muerte en la batalla que ellos van a tener. Entonces, esa es la leyenda de Mikiwa. Es como un espíritu que presagia la muerte, pero que se lo puede sentir digamos, en la tribu a través del silencio. Entonces me interesó, digamos, esa conexión que hubo entre esos dos temas que yo estaba buscando, que era algo digamos, culturalmente significativo y relacionado al silencio,
como, como, como poder entender que detrás del silencio igual hay un mensaje. Es como una persona que, digamos, en un momento de tristeza calla. No quiere decir que no tenga nada que decir. Sus espíritus guardianes me llaman mucho la atención. Precisamente yo tengo por aquí uno cerquita, que es el espíritu es el espíritu del agua, es el hada del agua. Y se Ya. llama, espérame, por aquí, se llaman los Nayat. No sé si los has oído. Mira, te lo voy a mostrar. Por acá tengo una, Ah, una cesta. Precisamente ya hablando de, ah, es como, y los Nayats son ninfas, son espíritus de los arroyos. Entonces, su misión es conservar los manantiales, los arroyos y protegerlos por el elemento agua. Entonces, son guardianes que tienen dones nutritivos a la naturaleza. Este tema de los espíritus me parece súper lindo, los espíritus protectores me parece genial. Un lindo nombre que escogiste, con una idea bastante clara y proyectada, me encanta. ¿Qué estilo musical estarías entonces implementando dentro de tu música? bueno, en el disco Sembrar, el rock es como el hilo conductor. Menos en la última canción, que esa es una canción un poco más íntima, por decirlo así, que es con guitarra acústica, en cambio el hilo conductor de esa canción. Es como una canción aislada, pero al mismo tiempo conceptualmente no. Entonces, pero en las 9 canciones iniciales el hilo conductor es el rock, porque hay batería, hay guitarra eléctrica. Y luego a mí lo que me interesó mucho más, en realidad en la parte de la composición, es justamente poder lograr como fusión de estilos, de ideas, que van de la mano justamente con la forma en cómo yo he vivido la música, independientemente del plano académico, sino más como persona, más como, digamos, una persona que está viviendo en una casa cualquiera, en una ciudad cualquiera, donde hay una, digamos, como confabulación de gustos y de sonidos que cada persona que existía en esa casa, quiero decir en mi casa, ¿no? Cuando yo era pequeño, por ejemplo, mi abuela escuchaba boleros, pasillos, tangos, mi mamá escuchaba música de los 70s, 80s, disco, mi papá escuchaba salsa. Entonces siempre había como esa mezcla de sonidos todo el tiempo. Entonces y siempre me parecía como que estaban juntos, como que podría haber alguna manera de que no sea como que por acá está un estilo, por acá está el otro, por Una acá los fusión. que les gusta. Exacto, y eso poco a poco en la idea y bueno, y también la música académica, la música clásica, que también se la toma como un mundo aparte, pero también la incorporo ahí porque eso en cambio fue lo que yo estudié. Entonces, toda esa, digamos, como variedad de lenguajes, es la idea del disco es justamente tratar de que coexistan, porque eso es a la final lo que la obra Sembrar trata de comunicar es el mensaje ecológico. Y el concepto de ecología se trata sobre eso, sobre entender cómo coexisten, digamos, varios organismos dentro de un espacio. Entonces podríamos decir que es una música ecológica al tratar de que coexistan varios estilos dentro de una misma obra. En ese proceso creativo, de composición que tú realizas, eh, bueno, ya nos estabas explicando en qué te inspiras. eh, ¿En qué proceso lo haces? ¿Por la mañana, por la tarde o en medio de la naturaleza? ¿Cómo es tu proceso creativo en cuanto a composición? Sí, sí, esa es una linda pregunta. Bueno, hay como varias respuestas porque son varios niveles. O sea, Ujú. yo trabajo, digamos, mi proceso creativo comienza con la inspiración. Eso es un detalle importante porque justamente la palabra inspiración viene de inspirar, como de respirar. Entonces, siempre cuando me iba a la playa, como yo vivo en la costa, la playa es como un lugar muy, digamos, muy cercano a mí. Entonces,
cuando he estado en la playa, cuando estaba haciendo estas canciones, imaginémonos como el 2015, 16. Siempre que iba a la playa me tomaba como un momento para sentarme y escribir ideas en un cuaderno. O sea, estar ahí en la arena y solo escribir, escribir. Entonces luego de Lo que escribir, ajá, lo que salga, pero teniendo como, ajá, pero teniendo como siempre como como un norte, ¿no? Como que voy a hacer, o voy a tratar de escribir una canción, o voy a tratar de tener una letra sobre algo, sobre un tema. Entonces, ese es el inicio. Entonces luego de esa parte viene el proceso que sería más asociado a la parte ya como académica, por decirlo así, donde ya la canción comienza a ser canción. Entonces ahí, en esa parte comienza como ya los acordes con la guitarra. En esta obra en específica eh, sí trabajé bastante con guitarra, en la parte armónica, de la armonía, de la composición. Fue guitarra y voz, guitarra y voz, guitarra y voz. Y luego, después de haber trabajado un libro que siempre yo lo nombro porque para mí fue como un libro muy revelador, es un libro que es el Tratado de Armonía de Arnold Schoenberg. Ese libro es como un libro filosófico, pero al mismo tiempo es un libro de estudio de armonía musical. Y ese libro fue para mí como todo un descubrimiento y a la vez de crecimiento artístico. Entonces, cuando terminé de trabajar ese libro, cogí todo lo que era guitarra y voz y lo trasladé a un programa de partituras. Y ahí se terminó de componer el disco, en computadora, en partituras, ya hecho, digamos, todas las melodías, todas las guitarras, todo lo que yo sentía que la canción necesitaba y que era cómo tenía que comenzar y cómo tenía que terminar. Entonces el proceso comienza con inspiración, pasa por lo académico y luego termina ya en un proceso como de tratar de llevarlo a un producto final. Ese sería más o menos como el proceso que pasó en esta obra específica. Perfecto, te propongo, bueno, vamos a enviarle saludos a las personas que están conectadas. Muchísimas gracias por estar ahí apoyando a Cronos B Radio y por supuesto a mi Kidwa. Te propongo, vamos a colocar unos fragmentos de las canciones, escuchamos un Sí. poquito y hablamos de ellos, ¿te parece? Algunos que otros para no extendernos. Entonces vamos a ir como al azar, vamos Buenísimo. a mirar qué encontramos por aquí y vamos a escuchar Somos. Em, por aquí. Vamos a escuchar un rato para que nos deleitemos. Bueno, veo una obra sublime en esta canción y como reluciente, con ciertos susurros como de temor. Háblanos un poquito de esta canción. Bueno, esa canción es una canción importante porque esa la hice en la pandemia. Esa es la única que no estaba en ese proceso del 2017. Entonces, esa canción justamente habla o sea, trata de poner como sobre la mesa, digamos, el sufrimiento que se pasó en esa época en la que no se pudo como hacer el ritual de los velorios y el entierro, todo ese ritual de desprendimiento del cuerpo de un ser querido. La canción se hizo en ese contexto. Y justamente la frase que dicen es:
somos los muertos que no pudimos llorar. Esa es la frase del coro que habla al principio, justamente pensada como cómo llevamos nosotros, digamos, la ausencia de ese ritual, o cómo lo puede llevar alguien específicamente, la ausencia de ese ritual. Entonces, esa canción se hizo pensada en eso. Luego, ya en el proceso para unirla, porque esa canción no iba a estar en Sembrar al principio, pero luego la uní porque sentí que como voz artística mía de ese momento no estaba igual lejos de las otras, y tenía que ver igual porque el tema ecológico también está, la muerte justamente es algo que es parte de la vida también. Entonces me parecía que no desentonaba con toda la obra. Sí, me parece muy precisa, ¿sabes? Que me lleva como a un poema, yo de pronto lo has escuchado, un poema de John Donne, que cuando doblan las campanas de John Donne. Entonces él decía en el poema, como para las personas de pronto que no lo han leído, y si no lo han leído para que lo busquen, en el poema él estaba moribundo y sonaron las campanas. Entonces en el pueblo, en ese entonces, digamos así, pues suenan las campanas cuando alguien muere. Entonces él decía, ¿qué persona se murió? ¿Qué persona cercana se murió? ¿Qué vecino se murió? Entonces él empieza y dice, no, las campanas doblan por mí, como haciendo alusión de que todos somos uno, que me afecta también, a mí también, ¿no? Que soy parte de todo ese contorno y que no somos una isla separada, dice un fragmento ahí como el poema. Entonces me liga mucho porque pues lo que tú dices, y pues obviamente somos los muertos que no pudimos llorar, o sea, muy significativo en ese proceso de pandemia que vivimos, y cómo la unión de todo eso hace y nos afecta a cada uno, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente esa fue la idea, de tratar de justamente comunicar esa parte. Uh-huh. Bueno, vamos a ir con Tacto, ¿te parece? Tacto, vamos con Tacto, vamos a escuchar el ratito. Siente el final de la vida, empieza. Bueno, coméntanos. Sí, esa canción justamente trata de representar el momento en el que el personaje que está transitando la obra llega a entender que hay un problema dentro de su entorno. La obra Sembrar está pensada en un despertar sobre el amor a la vida. Entonces, digamos, y no solo el amor a la vida, sino como a identificarse con una acción para entender y hacer algo, como el amor en acto, como se dice. No solo el amor, digamos, como la idealización del amor, sino pasar de la admiración a la naturaleza que se puede tener en algún momento al amor en acto, a la naturaleza. Ese es el viaje de Sembrar. Y justamente la canción Tacto trata de comunicar que el personaje está en el momento en donde se da cuenta que hay un problema. Todavía no sabe cómo resolverlo, pero está ese momento de que se identifica con el problema, con el final, como dice ahí, con el final de la vida, siente el final de la vida. Es como se lo puede leer de las dos formas, siente como que si se le dijera a alguien, siente el final,
o como que si se dijera que el personaje en ese momento siente el final. Se lo puede entender de esas dos maneras. Y veo que como que está reflejado también, porque si no estoy mal, dice, en el agua el cielo se está acabando, como algo de recursos naturales también, ¿no? Como de pronto Ajá. nos estamos supliendo en esta parte, ¿no? Claro, claro, sí, en esa canción es como mucho más gráfica en ese sentido, como no hay tan, es como las metáforas son, trata de que haya menos metáforas para que sea un mensaje directo. Y bueno, y en esa parte musicalmente justamente es como muy sutil, como que la música no tratara de no interferir al mensaje de la voz. Y en el inicio, justamente en el intro de la canción, está esas guitarras y esos sintetizadores que tratan de simular como un anuncio, como una revelación, pero de algo malo. ¿Cómo piensas que podríamos fomentar ese tejido social en pro, en construir un mejor futuro, en sentir, como dices tú en esa canción, el vibrar de la tierra? Sí, bueno, en la propuesta de Sembrar justamente está pasar al amor en acto, como digo. O sea, no hay, digamos, como ninguna acción que una persona pueda hacer tan importante como todos juntos en una misma acción. Entonces, para la propuesta del disco justamente es esa, que antes de hacer algo, primero nos identifiquemos con la acción que podemos hacer. O sea, poder sentir que si yo voy a un vecino a comunicarle el problema, él va a también poder ser empático con ese problema. Tal vez no en la misma dimensión, pero por lo menos entender que es algo negativo, ¿no? Como un código como un código cultural de los miles de códigos que ya tenemos. Este sería un código más tranquilamente, digamos, decimos acá así como fácilmente se puede como incorporar a la cultura. Entonces, esa es la propuesta de la obra, como antes de hacer algo, primero necesitamos entender que es un problema y pasar, como digo, a entender empáticamente y pasar a la acción. Bueno, vamos con otro track de el álbum Sembrar. Vamos con, ¿te parece bien? Alma, vamos con Alma. A ver cómo suena. Al- Alma, tus vocales azul cielo, cuando explicas tu dolor, mientras te descubro en cada espacio en que decides no morir. Bueno, ahí tenemos a Alma, mi Kiwa. Cuenta, Alma. Sí, Alma es bueno, musicalmente hablando, es la primera fusión que hice. Esa la compuse, digamos, pensando y basándome en una idea mía, digamos, o sea, no mía la idea, sino la inspiración de usar el ritmo del pasillo, que es en tres cuartos, para hacerlo una canción de rock. Entonces, hay una parte, digamos, que está más adelante de la canción, que es como un pasillo, pero es rock al mismo tiempo. El pasillo, digamos, para los amigos que nos ven de otros lados, el pasillo es un ritmo digamos, es un ritmo musical, es un estilo musical muy tradicional de Ecuador, Colombia, Perú también.
Entonces es un ritmo que viene del vals y por eso es en 3/4. Entonces la canción fue pensada de esa manera en términos musicales. En cuanto al concepto de la canción, es el segundo track, entonces el personaje en esa etapa, digamos, del viaje, del descubrimiento sobre el amor a la naturaleza, en esa parte el personaje está entendiendo cuál es su papel de él, digamos, ahí todavía como la naturaleza todavía no es protagonista en esa parte del viaje. En los dos primeros tracks se trata como el personaje encontrando, digamos, como como una fascinación. Es la persona como fascinada por la naturaleza, como alguien cuando va a un lugar abierto y dice, wow, qué bonito, pero es como yo me siento bien aquí y el lugar es bonito. Es como aparte. En el segundo track justamente es cuando el personaje entiende que él está ahí y tiene una interacción y por eso la canción tiene varios momentos que es como esas turbulencias o esas cosas inesperadas que pueden pasar justamente en un espacio natural. Perfecto. Estaba detallando la carátula de tus discos. Veo, no sé si lo estoy interpretando mal, tú nos corregirás, como una gota o como una lágrima. Vamos a tratar de visualizarla. A ver si se alcanza a ver un poquito. No, creo, hacia ahí se ve. Ahí está para que lo vean nuestros que están conectados. Sí. Bueno, ¿cómo se hizo ese diseño de la carátula? ¿En qué pensaron? ¿Quién la hizo? Sí, bueno, esa carátula la pensamos a partir de trabajar la idea de la contaminación, como para usar digamos, un recurso gráfico. Entonces, la idea inicial partió de los colores que uno a veces ve cuando encuentra charcos de agua con aceite o charcos de Ujú. agua con residuos de gasolina, que se ve como se ve como multicolor. Ya, entonces, ese fue como digamos, la idea inicial de cómo ubicar para la gráfica, digamos, para el primer contacto gráfico de la obra, algo que transmita como ese mensaje de contaminación. Entonces, la gota justamente quedó como elemento, digamos, como objeto, ¿no? La gota, porque también se puede entender como una lágrima. Ujú. Entonces, esa doble connotación, digamos, es lo que nos hizo pensar en la gota. Entonces, bueno, en el proceso de elaboración, digamos, de la carátula, se pasó por, digamos, una impresión 3D y luego conseguimos materiales que dieron ese efecto de que con la luz se quiebre, digamos, el blanco y se vea. Este, esa fue la forma en cómo se hizo la portada. Ujú. Perfecto, entendido. Súper entendido. Bueno, saludamos ahí a nuestros seguidores que están conectados con nosotros. Imagínate, tenemos una sección en Cronos Big Radio que se llama Preguntas Cronos para Respuestas Sabias. Entonces, vamos a las preguntas Cronos. ¿Y de qué se trata? Tenemos eh, las letras de Cronos. Bueno, acá las tengo en desorden, pero está la C, acá está la C, la S, la O, que es el relojito, y la N y la S. No, ahí está Cronos, ahí está Cronos. Entonces vas a elegir una letra y te vamos a hacer la pregunta cuál te sale. ¿Te parece? ¿Qué letra escoges? La S, de sembrar. La S sembrar. Excelente. Muy bien, acorde. Bueno, la S de sembrar. Esta es nuestra pregunta. Dice,
tengo referencia que Cronos es el dios del tiempo. Si fueses capaz de manipularlo y viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? ¿Y con qué fin? Sí, bueno, me gusta esa pregunta porque soy fanático de la ciencia ficción en relación al tiempo. Y bueno, si, si pudiera, tal vez iría al pasado solamente para poder como decirme a mí mismo que continúe el camino. Porque sí es muy importante cuando uno está en una búsqueda, más que nada en el plano humano, hablando de lo humano, hay muchas veces que la búsqueda, el proceso de la búsqueda es cansado y, y ese empujón, digamos, anímico humano que a veces una persona puede necesitar en un momento, digamos, muy crucial y a la vez muy diminuto como un fin de semana en su casa, estando solo o algo así, ese pequeño empujón anímico puede llevar como, justamente hablando en términos de futuro, ¿no? A que la persona llegue a un lugar que tal vez con ese empujón anímico no lo hubiera hecho. Entonces, mi respuesta va más por ese lado, como a soportarme a mí mismo en el pasado a continuar. Porque el futuro no, sí quisiera sí me gusta la incertidumbre del futuro, entonces creo que esa sería la respuesta. Genial. Elijamos otra. Me parece interesante. Bueno, de las que quedan, cuéntame. Ya nos tocó otra que no sé si A ver, C-R-O-N. Ya la S, ya si nos... la sé La de C. Carlos. ¿Qué significa para ti la vida y cómo la unes con la música? Bueno, para mí la vida es, digamos, la historia, las historias de cada quien. O sea, mi vida es mis historias, ¿no? Las historias que yo sé, las historias que me han contado. Esa es la vida. Y cuando pienso en la música, desde mi punto de vista personal, la vida y la música están muy unidas porque la vida o la historia de cada persona es lo que marca justamente el mensaje que el artista va a decir. O sea, el artista, por más de que uno quiera, o por más de que, bueno, tal vez si uno lo intenta mucho, tal vez lo logre, pero me refiero a que cuando la obra se hace de una forma honesta, uno no puede escapar de su historia y uno no puede escapar de su vida. Entonces, en ese sentido estaría unida la música, pero la música como arte, porque digamos también puede ser un artista, no solamente un músico, ¿no? Entonces la música para mí se une a la vida en la historia que la persona tiene para contar. Bueno, acá nos llegó una pregunta, vamos a complacerlos, por favor. Dice Galo Fernando, Carlos, hay mucho Spinetta en tus canciones. Cuenta, ¿cuánta fue la influencia de él en ti? Bueno, gracias Galo por tu pregunta. También quería agradecer a Max Power que dijo Sí, que también que está muy buena la portada y sí, gracias por tu comentario. Bueno, con respecto a Spinetta, sí es una parte muy importante de mi búsqueda musical, porque hubo un tiempo en el que la música de Spinetta significó como un punto de referencia de inspiración. Era más que nada el proyecto de Spinetta, el trabajo de Spinetta de la banda Invisible. Los 3 discos de Invisible era siempre una obra que yo retornaba para poder tenerlo como recargarme de inspiración y seguir trabajando.
recargarme de inspiración y seguir trabajando. Eso, hacía bastante eso y en ese sentido, siempre la música de Spinetta y más que nada Invisible, siempre tendrán como un papel muy importante en mi visión compositiva. Carlitos, mi Mitigua, excelente. Max Power, un gran saludo. Muchas gracias por estar ahí. ¿Qué proyectos de expansión tienes? Bueno, ahora estoy trabajando ya en el segundo álbum. Todavía el nombre todavía no está definido, pero el segundo álbum va a estar enfocado también en la ecología, pero relacionado a la gente. El segundo álbum va a tratar de comunicar cómo es que para una persona cómo para una persona se sufre o se vive, digamos, el vivir en una sociedad o en un contexto socioeconómico, político, en el que no haya condiciones para que su vida pueda ser como él se lo esperaría o ella se lo esperaría, o con obstáculos y sufrimientos. Esa es digamos, como la idea del segundo álbum, que va a estar pensado como que si fuera una especie de película musical, en donde la primera parte del álbum se va a tratar sobre la historia de un personaje que tiene un momento como en el que lo invade justamente todo lo hostil que puede ser una ciudad para él, y eso lo lleva como a un episodio de suicidio. Y luego en el transcurso de la obra se cuenta la historia de ese personaje, por qué lo llevó, por qué en el inicio de la obra pasó eso, o qué lo llevó a eso. Ese es el hilo conductor de la obra, del segundo álbum. Entonces eso es lo que estoy trabajando ahora, y esos son los planes en realidad, que también me tiene bastante contento, bastante entusiasmado, porque el concepto del primer álbum con el concepto del segundo álbum está como gestándose el mensaje de Mikiwa. Bueno, vamos a esperar con ansias ese segundo álbum y tenerte también Sí, para poderlo difundir a través de Cronos Beat Radio. gracias. Mikiwa, qué bueno que nos podamos sumergir o que nos pudimos sumergir a través de estas melodías que se funden en una sola, ¿no? En expresiones, y vemos plasmado que en el álbum Sembrar hay juegos de ritmos, ¿no? Sonoridades, palabras, la invitación para que sigan, por favor, tus redes sociales, en donde te pueden encontrar. Sí, por favor, pueden encontrarme en Instagram como @mikiwa.music. También pueden seguirme en Twitter como Mikiwa o @mkwa91, y también en YouTube estoy como @mikiwa. O Mikiwa Sembrar, ahí me encuentran mi canal. ¿Alguna proyección de pronto de realizar algún video musical en algún Sembrar, en alguna de las canciones? Sí, hasta ahora la idea que estoy trabajando es hacer un videoclip de la canción Sistema Solar, porque esa canción es la canción en la que el personaje ya desarrolla, digamos, esta parte que comento, que es el amor en acto. O sea, en ese momento el personaje se hace uno con la problemática que él está viviendo con respecto a un espacio natural. Entonces esa canción me parece importante, aparte que la forma en cómo está escrita esa canción me agrada personalmente para poder hacer un videoclip, y esa sería, digamos, esa es la proyección del videoclip. Perfecto, también estaremos ansiosos ahí, muy pendientes del nuevo videoclip. Sembrar 10 canciones que pasamos ahí, algunas contundentes, definitivamente, ¿sabes? Pienso que el conocimiento no puede ser para destruir, sino debemos empezar a sembrar
para empezar a crear conciencia, para empezar a crear, actuar por el bien, aprender a consumir, muy importante, y respetar la magia de la naturaleza. Tus palabras para todas las personas que nos siguen, las personas que estuvieron ahí también conectadas, por favor. Sí, yo pienso que para poder lograr una coexistencia como organismos que coexistimos dentro de un mismo entorno, el amor es el camino más importante y la música como herramienta cultural para poder transgredir a la cultura actual y crear, digamos, algo o sembrar algo nuevo, ese es el camino, el amor y la música. Muchísimas gracias. Oye, hablando un poquito de Ecuador, ¿cómo has visto Ecuador ahorita que está en el Mundial? Bueno, esa pregunta aparte, Digamos, pero paréntesis. muy importante, porque bueno, acá justamente sí estuvimos viendo los partidos y emocionados, la verdad, porque sí no, a mí en lo personal, yo no soy un futbolista profesional ni nada de eso, pero como fanático, pienso que están desempeñando un papel importante, tomándose serio el trabajo, y que justamente eso es a lo que me refiero también con respecto al amor y la música, que también cuando uno se toma en serio, digamos, lo que uno quiere comunicar o lo que uno quiere transmitir, se logran cosas a veces. Ya van de segundos en este momento en el grupo A. Ahorita viene Senegal. Bueno, ¿qué marcador le vas a poner? Bueno, no, yo Sí, siempre digo apunta. que Ecuador gana, claro, no, Bueno, ¿en cuánto? yo, ¿Cuánto le colocas? yo creo que a Senegal le podemos ganar 1-0, digo yo. Bueno, yo le coloco 2-0. Pero vamos a ver quién gana. Y Ya, ahorita ya, hacemos la estaré apuesta de por pendiente. interno. Bueno, claro, el martes vemos. El martes, sí. Éxitos, obviamente, para ti en todos tus proyectos. Aquí nos están escribiendo, Mikiwa es el producto del talento, con el conocimiento tocando el alma. Sos un crack, hermano. Te quiero, sigue rompiéndola. Excelente, muchos saludos aquí a las Muchas personas que nos gracias, han amigo. escrito. Te quiero también. Sí, excelente, gracias por el apoyo. Un saludo muy especial. Sigan conectados, por supuesto, a través de Cronos Radio, a través de Mikiwa. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes gracias a ti más bien por la conversación. Estoy muy contento, la verdad, de este espacio, esta pequeña conversación, pero a la vez muy profunda que hemos tenido y espero que podamos seguir conversando. Excelente, un placer hablar con personas que tienen un alma tan llena y tan profunda hacia el amor de la naturaleza, hacia el creer, hacia el crecer, hacia el transformar. Entonces nos llena el alma también de tenerte como invitado y por supuesto los invitamos para que escuchen el álbum Sembrar. Realmente es un álbum que ustedes se van a enamorar. Escúchenlo completico, vayan a las redes sociales. Lo vamos a dejar con la última canción para que usted, vamos a dejarlos con Sistema Solar. Háblanos de Sistema Solar y nos despedimos. Sistema Todos tuyos. Solar, Sistema Solar es la canción en la que te logras identificar con el amor a la naturaleza. Y con esta canción nos despedimos. Besos, mi Kiwa, te queremos mucho. Muchísimas Gracias, gracias. Ahí igualmente. estaremos siempre conectados de corazón. Un abrazo gigante a las personas que estuvieran conectadas. Muchísimas gracias. Síganos Muchas ahí gracias muy a todos por pendientes escuchar. también. Gracias, Muchísimas gracias, gracias. Nos dejamos con esta última canción. gracias.
domina tu sistema solar. El producto de tu de tu